a los Romanos, capítulo 1. No es lo único que vamos a ver, pero ahí vamos a tratar de centrarnos, entonces vamos a tratar de estar atendiendo a lo que Dios quiere que nosotros comprendamos a través de su palabra. Y tenemos que estar bien prestos a esto. Vamos a primeramente a tener una oración. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos en este momento, porque tú eres bueno, Señor. Tú perdonas nuestras faltas de cada día y, Señor, nos das la oportunidad de reflexionar, de hacer cambios. Te agradecemos por esos cambios que continuamente vamos haciendo y te pedimos que nos hagas realmente sumisos y obedientes a ti. Por naturaleza no queremos ser ni sumisos ni obedientes a ti, pero, Señor, tenemos el deseo. No lo podemos expresar, no lo podemos manifestar como debiéramos, pero tenemos ese deseo. Permítenos que nosotros podamos comprender la capacidad que tú nos has dado, la fortaleza que tienes para nosotros y que nosotros ejecutemos lo que está a nuestro alcance, que no estemos continuamente lamentándonos de nuestra falta de diligencia, de nuestra poca atención a tus mandatos, que nosotros hagamos lo que tú quieres que hagamos a partir de aquí y en adelante. Te lo solicitamos, Señor Dios, por Jesucristo. Amén. Hemos leído Romanos, el capítulo 1, versículos del 1 y al 15. Es demasiado para poderlo ver en una sola sesión. Esta lectura, ¿por qué hemos tenido esta lectura? Para que nos sirva de introducción y nosotros atender a los versículos 15 y 16. 15 y 16, que Dios nos da un mensaje muy importante para nuestras vidas. Algunos acostumbran presentar el título de alguna forma. Luego nos volvemos tan estructurados que nos centramos en títulos. Voy a tomar la primera línea y si quieren guardarla como título lo pueden hacer. No es el título que yo le puse, pero posteriormente mientras estaba sentado ahí, yo dije, este sería un buen título, en base a lo que he estado escuchando el día de hoy. Versículo 16, y el título sería, no debes avergonzarte del Evangelio. No debes avergonzarte del Evangelio. En nuestro pensamiento surge esto, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y es una situación que decimos, aquí no te avergüenzas, pero en la calle, ¿no te avergüenzas del Evangelio? Cuando vas a tu trabajo, ¿no te avergüenzas del Evangelio? Cuando estás con tus amigos, ¿no te avergüenzas del Evangelio? Cuando estás con tus vecinos, ¿no te avergüenzas del Evangelio? ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos que examinar lo que nosotros hacemos. Miren, a mí no quería hacerlo, pero ahorita está muy demostrativa. Voy a utilizar equipos de fútbol. Hay un equipo de fútbol aquí en la localidad que usa un uniforme de rayas, que creo que una es azul y otra es blanca. Y hay otro equipo de fútbol que su uniforme es amarillo. Y aquí entre nosotros hay quienes están con estos equipos de fútbol. Hay otros que están con el equipo ese de color amarillo como palidito. ¿Sí, verdad? Así como que no pinto. Hay otros que están con ese uniforme de una cementera azul.
Hay otros que están con ese uniforme ¿de quiénes son? No sé de quiénes son, pero se creen santos. El asunto con ellos, uno se pregunta, ¿y por qué mencionar a estos? Porque nosotros hemos visto que aquí dentro de nosotros de repente entra un joven, voy a mencionar a quienes no están aquí, entra un joven con un uniforme de color rojo, un uniforme de color rojo de un equipo europeo, y nosotros lo admitimos totalmente y decimos, está bien, qué bonito uniforme. Y atrás trae un nombre que nosotros no sabemos identificar. Dice Carlsberg. Decimos, ¿será algún jugador? Es la marca de la cerveza que patrocina ese equipo. Nuestros equipos locales en la parte posterior también traen cervezas. Y nosotros los traemos al templo. Y todos los que mencioné creo que traen cervezas, no sé si todos. Los del amarillito así finito también traen cerveza. Los del azul no sé si traigan cerveza. ¿La cementera azul trae cerveza? Sí, trae. Pues no sé, pero los que sí sé, los que se creen santos, también traen una marca de una cerveza. ¿A qué nos lleva esto? A pensar en lo siguiente. Y nosotros, cuando juega nuestro equipo, no solo usamos la playera, sino quien me ha visto cuando juega mi equipo, ha visto que yo me transformo, ¿sí? Soy todo un pecador, total y absolutamente. Me apasiono al grado tal que dicen algunos, míralo. Cuando yo iba leyendo esto, ¿qué hacen los versículos del 1 al 15 el escritor de esta epístola? El escritor de esta epístola, en los versículos del 1 al 15, ¿qué hace, Suriel? Digo nomás para ubicarnos, ¿qué hace, Suriel? Quiero irme aquí. ¿Qué hace en los versículos del 1 al 15? Lo que está haciendo, primero se está presentando delante de una iglesia que le conoce, pero que quiere saber más de él. Y dice, habla de una cosa que sucedió en su vida. Nosotros tenemos que recordar, cuando nosotros hablamos de una epístola, tenemos que ubicarla en el libro de los Hechos para entender por qué les está hablando así. Y les está hablando así a la iglesia de Roma con un propósito y un sentido. Poder decirles, miren, yo quiero ganar la atención de ustedes y quiero decirles cuál es mi propósito para escribirles. Yo tengo un propósito. Yo no hago cartas para a ver qué sucede, sino que hay un propósito. Me quiero presentar a mí mismo, pero también quiero decirles para qué escribo esta carta. Esta carta tiene una razón de ser y entonces nosotros nos damos cuenta por qué es importante que el apóstol defina cuál es el propósito de la epístola. ¿Por qué es importante? Porque ahí nosotros sabemos si seguimos leyendo o nos detenemos. ¿Vamos a seguir leyendo o nos vamos a detener? ¿Cuál es el propósito que nosotros podemos ver? El propósito es presentar, desde el 1 podríamos decir, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Luego seguimos leyendo y nos damos cuenta que ese básicamente va a ser el centro de lo que nos va a explicar. Va a explicar y cómo llegó a él a apasionarse por ese Evangelio de Dios.
vamos a ver algunos datos muy importantes de la vida de este hombre, tratados muy superficialmente, porque los dos versículos que vamos a ver son muy intensos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro deber cuando nosotros tratemos de comprender estos versículos? Nuestro deber va a ser entender el Evangelio de Dios y responder positivamente a la verdad de Dios. Nosotros podemos responder y hay dos formas de responder: positivamente y negativamente. O bien, ese negativamente incluye también la indiferencia. A mí no me interesa, yo no tengo por qué hacer, yo no tengo ninguna necesidad de hacer eso. La verdad que está presentando este hombre es el Evangelio, y el Evangelio es: yo tengo el deseo en mí de que la vida de las personas cambie, o no me interesan las personas que me rodean. Nosotros tenemos que entender, el Evangelio no solo transforma la vida, porque esa transformación dura 30, 40, 50, 60, en los más 80 años. Pero lo que sí, este Evangelio le puede dar a una persona eternidad. Y yo tengo que entender cómo es que esto sucede. Si yo no entiendo, voy a ser uno más del montón. Le podría preguntar, volviendo a los equipos, ¿por qué le vas a ese equipo? No sé, siempre le he ido a él. Entonces no entendiste por qué. Bueno, Él nos da esta oportunidad. Dice, miren, véanme, vean lo que ha pasado conmigo previo a esto. Él, recordamos, el escritor, fue encarcelado en Filipos, libro de los Hechos ahorita, expulsado de Tesalónica, sacado en secreto de Damasco, escarnecido en Atenas, considerado loco en Corinto, declarado blasfemo y transgresor de la ley en Jerusalén, apedreado y dejado por muerto en Listra. En el tiempo de Pablo, algunos paganos consideraban el cristianismo algo completamente fuera de lugar, porque pensaban, un solo Dios. Pero él se desvivía porque ellos entendieran, este es un creyente y tiene las mismas características de nosotros, no tiene nada de especial. Lo único de especial es que no todos nos llamamos Pablo, eso es lo único, pero tiene lo mismo que nosotros. Tenía el Espíritu Santo de Dios, y tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos a Jesucristo en el corazón, lo tenemos. Tenemos a Dios por Padre, Dios nos ha mostrado su misericordia. Es lo mismo exactamente, pero Él decidió apasionarse por el Evangelio de Dios. Es importante que no solamente lo conozcamos, no solamente lo entendamos, sino hagamos lo que Dios quiere con el Evangelio de Dios. Y él tenía, ya lo he llenado todo, ya he llegado a tantos sitios, por aquí, por allá y más allá, pero me falta un sitio, la capital del mundo pagano. Voy allá. Ese lugar donde nadie quiere ir, porque hay tantos dioses, me falta por ser alcanzado. Entonces nosotros entendemos que este hombre estaba apasionado totalmente. Dice, voy a llevar el evangelio allá. No tenía un grupo de ganadores de almas, no tenía una iglesia que lo acompañara. Sí tenía colaboradores, pero no tantos como tenemos nosotros. Pero tenía el evangelio. Tropiezo para los judíos, locura para los gentiles.
Nosotros lo tenemos. Y este evangelio es la única forma de salvación para los hombres. Yo nada más pienso en mi papá, en mi mamá, en mis hermanos, que sean salvos. Pero Dios quiere más que eso. Y yo tengo la capacidad de hacer eso. No lo tengo escrito, pero lo voy a decir. Yo tenía un deseo, que mi hermano Víctor escuchara el evangelio. Y lo escuchó, y no de mi boca. Hay muchos kilómetros entre él y yo, muchos kilómetros de distancia. Dije, Dios, que alguien le hable, que alguien le hable. Yo no voy a poder porque estoy lejos, pero hay quien. Dios quiere que todos los hombres escuchen el mensaje. Entonces nosotros posiblemente a nuestros familiares ya llegamos a todos en los casos de más bendición. Vamos a hablarle a otros. ¿Qué debería saber yo en relación a por qué se apasionó este hombre? En los versículos 16 y 17, vamos a leerlos antes de verlo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esos son los versículos 16 y 17. Y hay 4 palabras que me llamaron mucho la atención. Yo usé sinónimos, yo usé esos que vienen en los diccionarios para tratar de memorizarlas de alguna forma, de una manera más simple. Las 4 palabras que yo cambié fue fuerza, favor, fe y firmeza. Fuerza, favor, fe y firmeza. Esas son las palabras que nosotros encontramos ahí. Vamos a tratar de ver limitadamente, porque el tiempo es limitado, la fuerza. Dice Romanos 1:16, solo una porción que les voy a compartir, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. El evangelio tiene fuerza. Y aquí se está refiriendo a esa D que nosotros conocemos de la dinamita, ese dunamis que escribieron los escritores de este tiempo. El evangelio, ¿qué lleva con sí el evangelio? Préstame tu folleto, el que traes ahí. ¿No traes un folleto? ¿Qué estoy entregando cuando entrego un folleto así? Los simplistas como los jóvenes y yo decimos un folleto. Estamos entregando la omnipotencia de Dios. Y nosotros tenemos que saber que, miren, ayer sucedió algo. ¿Dónde está? No está, no vino, ¿verdad? Debe estar ocupado con otros asuntos. Nos toca, ¿le puedo entregar este folleto? No, no me lo entregue, lo voy a tirar. Y se lo dejo aquí. Yo le entrego el poder de Dios. Usted sabe la decisión que toma. Este es el poder de Dios y es suficiente por sí solo para salvar a los hombres. Nos contaba una situación no única, de las muchas que ha habido en todo el mundo. Él nos contó solo una niña entregando un folleto. Ayer por la tarde yo vi un niño entregando un folleto, varios folletos. Esos no es el niño,
no es la niña, no es el resultado que vemos, es lo que no vemos. Es en eso tenemos que saber. Al entregar un folleto, yo estoy entregando todo el poder de Dios para que la persona pueda analizarlo y se responsabilice de la decisión que está tomando. Las Escrituras dan testimonio del glorioso poder de Dios. Podemos revisarlo. Desgraciadamente nada más les voy a dar la cita para que lo analicen en su momento. Éxodo 15, el versículo 6. Nos damos cuenta también en eso en las Escrituras del irresistible poder de Dios. Deuteronomio 32, ya son dos versículos. Y déjenme decirles, no solamente 2 versículos hablan del poder de Dios, habla también Job, el capítulo 9 y el versículo 4, de su poder inescrutable, para nosotros inentendible, algo que nos escapa completamente a nuestro limitado pensamiento. Luego nos saltamos a los salmos, ahí sí te lo pido, porque luego nos acostumbramos a no leer, 79:11. Porque nos dijeron, ¿quién trae Biblia? Y todos dijimos que traemos, órale pues. 79:11, y en relación con el poder. Ese es el gran poder de Dios. Salmo 89:8, Eduardo. Digo, porque luego no me creen que estoy diciendo la verdad. 89:8, ¿sí vino Eduardo? ¿O ya veo alucinaciones yo? ¿Quién como tú? Poderoso eres. Entonces nos damos cuenta de eso y luego le seguimos en el 89 y nos damos cuenta de ese mismo poder descrito en el versículo 13. Luego nos damos cuenta de la eternidad del poder. Si Dios es eterno, su poder es eterno. Isaías 26. También 43:13. Leví. Isaías 43:13. Y luego me voy de este lado, ¿verdad? Mientras, Iván, Romanos 9:21, pero primero deja que Leví encuentre su versículo. 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Su poder es imperturbable. Romanos. Ajá. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios es poderoso. Y el asunto cuando llegamos a analizar tantos versículos es el siguiente. Con nuestro intelecto nosotros le aceptamos, pero con nuestros hechos nosotros le negamos. Necesitamos estar atentos a lo que estamos haciendo. Esa fue la D de dinamita, de dunamis en el idioma original. Tengo una segunda D en relación con la fuerza, y es el deseo. Los seres humanos tenemos un deseo muy dentro de nuestro corazón, el deseo de cambiar por nosotros mismos o ser cambiados. Nos damos cuenta que la forma en la que hemos llevado nuestra vida no nos ha conducido a nada. Y los publicistas también se dan cuenta de eso. Se dan cuenta de esto de forma tal que en la publicidad te ofrecen cosas para cambiar alguna parte de tu vida. El trabajo del publicista es precisamente esto, convencer al público
de que su producto o servicio le va a cambiar, añadirá una dimensión completamente diferente. Hay muchas personas que desean ser cambiadas en su interior, en alguna dirección, y nosotros tenemos que entender eso. Desean sentirse menos culpables, más satisfechas, pero se dan cuenta de lo siguiente, tercera D, debilidad. El ser humano no tiene la capacidad. El ser humano es ineficaz, es inoperante, es impotente para cambiar lo que quiere cambiar. No lo podemos hacer. Y Dios lo conocía perfectamente. Vamos para qué lado. Jeremías 13:23. Dios sabía perfectamente de que hay ese deseo, pero existe la debilidad. Jeremías 13:23. Nos damos cuenta que Dios nos conoce perfectamente. Dios sabe que nosotros estamos habituados a hacer el mal, habituados totalmente, por sí mismos, por nosotros mismos, por ti mismo y por mí mismo. No podemos cambiar nuestra naturaleza. Estamos cometiendo un error que lo describió el Señor Jesucristo. Hermana Vicky, me lee por favor Mateo 22:29. No me diga que no viene Mateo por ahí. Entonces respondió Jesús les dijo, ¿erais ignorando las escrituras y el poder de Dios? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ese es lo que Dios nos manda, el mensaje de que nosotros nos hemos equivocado. Hemos tratado de ocultar este hecho. Nos damos cuenta, por nosotros mismos no podemos. Somos débiles, inoperantes, ineficaces, impotentes para realizar cambios en nuestras vidas. Y nos damos cuenta que Dios sí tiene esa capacidad, pero decidimos no acudir a Dios. Decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Hay una cuarta D, hay un desatino que nosotros hemos cometido. Hemos pensado que podemos cambiar por buenas obras, que podemos ser salvados por buenas obras. Y nos damos cuenta que no es así, que ni la iglesia, ni el asistir, ni estar haciendo actividades va a transformarnos. Quien nos transforma es Jesucristo, es su Santo Espíritu. Ni tú ni yo podemos salvarnos, ni tú ni yo podemos transformarnos. La palabra de Dios es la que lo puede hacer. Tenemos el deseo de ser cambiados en alguna o en todas las áreas de nuestra vida, pero con el transcurrir del tiempo nos hemos dado cuenta de que esto no sucede. Nos hemos dado cuenta de que hay debilidad, incapacidad e inoperancia para lograrlo. Y nos hemos dado cuenta de que ha sido un error, un desatino tratar de hacerlo. Vemos que necesitamos algo superior. ¿Qué es eso superior? Darnos cuenta del poder de Dios. Y el poder de Dios es lo primero que hemos visto. ¿Qué más sigue? ¿De qué otra cosa se dio cuenta el escritor de los Romanos? La segunda es del favor de parte de Dios. Dice el mismo 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, título, primera sección, porque es poder de Dios. Tercera sección,
para salvación. Para salvación. Necesitamos el favor de Dios. Dios tiene un deseo y ese deseo está ahí. Él quiere, por amor a nosotros, otorgarnos el favor. El reflejo más grande del poder de Dios radica en la salvación de las personas, en la transformación de sus vidas. Nosotros nos damos cuenta de esto. El Señor Jesucristo se manifestó por amor a nosotros para que nosotros pudiéramos tener acceso a eso que hemos visto y que nos ha sorprendido. Él tomó forma de un ser humano, vino a este mundo, tuvo un tiempo de crecimiento y posteriormente de demostración de su poder. Hizo señales, hizo prodigios y finalmente nos rescató. Nos rescató. ¿Cuál es la idea básica? Nosotros teníamos un destino. El ser humano sin el Señor Jesucristo, el ser humano sin la salvación tiene un destino. Pero Dios nos rescató. El poder de Dios se expresó. Nosotros, no quiero meterme en problemas de historia, pero por muchísimos años antes del Señor Jesucristo, le demostramos a Dios no podemos. Y posteriormente seguimos mostrándose. Nosotros tenemos que entender que había en nosotros muerte espiritual y que nosotros necesitamos entender el Evangelio para poder compartirlo. Hay una infección espiritual, vamos a decirlo de esta forma, que es el pecado. Este pecado lo vemos por todos lados. Vemos cómo déjenme tratar de ubicarme en otras palabras, cómo ha invadido a otras personas, cómo esta generación ha sido denominada como perversa, porque estamos infectados por ese pecado. Por la gracia de Dios, vamos a ver más en un momento, hemos sido liberados, hemos sido rescatados de la esclavitud, de la ignorancia, del pecado, de sus consecuencias, de la viciosa autoindulgencia, de esa justificación que nosotros tenemos. Es que así me enseñaron, pero todo esto se requiere, dice, para salvación, nada más que hay una condición: a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. No es para cualquier persona. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ahora ya vamos comprendiendo un poco por qué el apasionamiento de este hombre, por qué se dedicó con todas sus fuerzas y a pesar de todo lo que le había pasado, se dedicó a compartir el Evangelio. Y nos damos cuenta que esto nos lleva a que nosotros tenemos que hacer algo parecido, algo importante. Al igual que tú, yo voluntariamente decidí creer. Necesitamos creer. Fuimos rescatados, fuimos salvados por confiar en Jesucristo. A nuestro alrededor hay quienes no han tenido esa oportunidad. Hay quienes no han tenido la oportunidad. El día de ayer por la tarde, les dije hace un instante, pensé que iba a llegar y me iba a regresar. Pero gracias a Dios pudimos salir. Y 2 personas recibieron a Cristo. 2 personas recibieron a Cristo. Tú y yo conocemos el mensaje. ¿Qué quiere Dios que haga yo con ese mensaje?
que lo mantenga aquí. ¿Qué quiere Dios que yo haga con ese mensaje? ¿Qué quiere Dios que tú hagas con ese mensaje? Que lo tengas guardado, que lo tengas almacenado, que lo saques como tu trofeo dominical. Vemos la fuerza y el favor que Dios nos ha otorgado. Vamos a la fe, ya la mencionamos. Es otra palabra clave, el creer, a todo el que cree. Necesitamos confiar. Confiar, ¿qué es confiar? Porque si yo pregunto, ¿qué es tener fe? Todos repetimos Hebreos 11:1. Mejor, ¿qué es confiar? ¿Qué es confiar? Eso se llama sinónimos. Confiar es abandonarnos a la voluntad de una persona. Abandonarnos a la voluntad de una persona. En este caso, abandonarnos a la voluntad de Dios. La vida diaria está llena de actos de fe. Nosotros nos damos cuenta que en nuestra vida diaria hay muchos actos de fe. Desde el momento de levantarnos y de salir, pensamos que todo va a estar con bien. No sabemos siquiera si vamos a regresar. Si atendemos propiamente, no lo sabemos. Pero Pablo aquí tenía en mente algo sobrenatural. Aquí sí vamos a Hebreos 11:1. ¿Te lo sabes de memoria? Dímelo de memoria. Bueno, Caleb, de memoria. Hebreos 11:1. César, Hebreos 11:1 de memoria. Ricardo, Hebreos 11:1 de memoria. De memoria. Eso es la fe, la certeza, la seguridad de algo que no podemos ver, tocar, oír. En eso nosotros tenemos que estar confiados, en algo que no podemos ver, tocar y oír. Nos preguntan cuando nosotros vamos y tocamos puertas, ¿por qué tienes fe? ¿Por qué expresas fe? La vida eterna es ganada a través de la fe en Jesucristo. Efesios 2:8 también nos lo sabemos de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es evidente esto, tiene que ser evidente. La salvación no es una profesión verbal, no es solamente un acto que se realizó una vez en la vida. La salvación no equivale a bautismo, no equivale a un cambio moral. La salvación no es asistir a las iglesias, no es recibir las ordenanzas, no es vivir una vida de autodisciplina y sacrificio. La salvación es renunciar a nuestra capacidad para hacer lo que Dios quiere. Para hacer lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que entender esto, y este hombre lo entendió. Vamos a tratar de recordar un poquito. ¿Quién era este Pablo? Era una persona que había sido, ¿dónde está? Aquí estaba. Que había sido bien educada. Se me fue. Ok. Para ubicarlo al rato. Había sido bien ubicada dentro del judaísmo. Sabía lo suficiente como para defender lo que creía, pero algo sucedió.
en el camino a perseguir a los creyentes, tuvo un encuentro y cambió por completo. Entonces nosotros tenemos que entender, ahí cambia completamente todo. ¿Por qué nosotros, por qué tú y yo no decidimos cambiar completamente todo? ¿Por qué tú y yo nos seguimos esforzando en las cosas que son mínimas, en las cosas que no requieren de nuestro esfuerzo? ¿Por qué? La obra del Señor Jesucristo está consumada y es perfecta. ¿Por qué no creemos eso? ¿Por qué no le decimos, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? No me dejen la respuesta, porque yo diría mi respuesta, porque no le creo a Dios. No confío en Dios, no tengo fe en Dios. Que no se meta conmigo. Y es extendido. Nosotros tenemos que entender, esto es extendido. La salvación no es para mí, no es para ti. Es para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ahí nosotros nos damos cuenta que tenemos, este es el evangelio completo. El evangelio completo no es solo para ti y solo para mí, no es solo para los miembros de esta iglesia. Es que nosotros tenemos que llevar esto a todos los que están fuera de esta iglesia. Tenemos que ir, tenemos que buscar y nos tenemos que entender, o tomamos todo o no tomamos todo. Dice, y lo saben, y perdón por repetirlo, id y haced discípulos, ve, sal, haz discípulos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A todas las naciones. Id, también predicad el evangelio a toda criatura. ¿A nosotros qué? Nosotros ya estamos, pero la orden fue para nosotros. Ve afuera, comparte el evangelio. Lo encontramos también porque dijo, conociéndonos, dijo, bueno, se los digo una vez, pero a lo mejor no me creen. Se los digo 2 veces, pero aún así van a dudar. Nada más voy a mencionar 3. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia, a esta iglesia. Esta iglesia es una hija de esos primeros creyentes. No lo puedo demostrar históricamente, pero por fe estoy seguro que somos de esos primeros creyentes. Y nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito. Romanos 2, 9 y 10. A ver, Caleb. Romanos 2, 9 y 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, y luego vemos 10:12. 10:12 es decir, capítulo 10, versículo 12. No hay diferencia entre judío y griego. Es pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. De ahí nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pidió hacer, compartirle a esos que no han escuchado. Y nosotros tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer.
aquí es la parte la parte difícil. Nosotros siempre pensamos que solo tenía que haber recibido a Cristo y ya soy salvo. Pero también tenemos que entender qué viene después de eso. La salvación es recibir, aceptar el mensaje de salvación. Ahí se queda todo, ahí acaba todo, no acaba, ahí inician un proceso, solamente voy a hablar de uno, porque en ese instante suceden la salvación, la regeneración, pero inicia un proceso, la santificación, es decir, día a día yo tengo que estar viviendo como Dios quiere, yo tengo que estar haciendo las cosas que Dios desea que se hagan, porque tenemos ejemplos en el pasado de personas que estuvieron en la iglesia, y posteriormente dejaron de estar en la iglesia. 1 Timoteo 4:1. En los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe. Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Filemón 24, no me pregunten el versículo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Segunda de Timoteo 4:10. ¿A quién, Emanuel? Loida, me busca segunda de Timoteo 1:15. Porque además me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, presente fue gracia y Tito a Dalmacia. Porque Demas me ha desamparado. Era de los colaboradores, primero recibió la salvación y posteriormente llegó a la iglesia, empezó a participar, empezó a ser evidente que era un buen colaborador. Lo toma este hombre y lo hace de sus colaboradores, de sus cercanos, lo menciona y luego dice, me ha desamparado. Se ha apartado. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay que estar. No es cosa de que hace 38 años, 40 años yo recibí al Señor Jesucristo. Es cosa de estar continuamente, constantemente, de participar, de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Loida, el que le dije. 1:15, ¿sí? Figelo y Hermógenes, ¿qué hicieron? Lo abandonaron. Entonces nos damos cuenta aquí para nosotros que la salvación inicia nuestra vida cristiana, pero la salvación no es toda nuestra vida cristiana, es el inicio de nuestra vida cristiana. La salvación debe hacerse evidente y nosotros no queremos hacerla evidente. Nosotros nos oponemos a que sea evidente en nuestras vidas, porque nos olvidamos de que después de la salvación inicia la santificación, esa que algunos llaman la separación del mundo, que sea evidente que no somos iguales que el mundo, que somos diferentes, que lo que queremos es que el mundo venga acá con nosotros, y no conmigo, y no con el joven, y no con la dama, que venga con Cristo. Eso es lo que queremos, que venga con Cristo. Y después de ese inicio,
¿Qué sigue? Nuestra permanencia para ejecutar nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? Que va a mostrar el amor que le tenemos a Dios. Tenemos una función que va a mostrar que tenemos amor por Dios, amando a los pecadores, buscando a los pecadores, amando a quienes no reciben el mensaje de salvación. Entonces ya hemos visto hasta este momento fuerza, favor y fe. Necesitamos entender que hay que mantenernos firmes. El versículo 17 habla de eso, de que nosotros debemos mantenernos firmes. En el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo que por fe y para fe? Mantente en lo que crees, camina en lo que crees, sigue la senda de lo que crees. No pienses que porque hace 38 o 40 años tú creíste, sigues en fe. Es para fe, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios nos fue atribuida. Ninguno aquí, y estoy seguro, ninguno aquí somos justos. Pero Dios nos toma por justos, por la sangre derramada en la cruz. Por eso nos considera justos. Es como cuando vamos a la iglesia, acá están todos los jóvenes. Cuando vamos a la escuela y faltamos porque me dolía la cabeza. A mí me ha sucedido, Tengo recetas. Y me dice un joven, oiga, no fui a clase, no me puede hacer una receta de que estuve enfermo. Y yo le digo, no, es una mentira. Tenías que haber venido antes. La justicia de Dios no es como nosotros. Tú creíste en Cristo, tú eres justificado. No por lo que tú hagas, por lo que Él hizo. Se te coloca a ti la justicia de Dios, algo que no te corresponde. Se revela esa justicia y se nos acredita, se muestra y se nos acredita. Ahora eres justo, pero ubícate, no por lo que tú hiciste, por lo que Él hizo. Y para que no te creas mucho, no eres justo, eres justificado por Cristo Jesús. Mas al que no obra, Romanos 4:5, mas al que no obra, espero, hermano Reinaldo, que sigue. ¿Qué es lo que nos cuenta a nosotros? La confianza, el creerle al Señor Jesucristo. Nosotros podemos hacer o no hacer, pero debemos creer. Para ser justificados debemos creer. Para ser santificados es otra cosa. Tenemos que entender cada libro, cada mensaje general y cada mensaje específico. Aquí está hablando Romanos por sobre todas las cosas, habla de justificar, y el que nos justifica es Jesucristo. Pero nosotros decimos, hace un rato insistíamos, de lo que queremos es que entendamos, dar los pasos que dio Jesucristo nos santifica, nos lleva a hacer una vida nueva. Y nosotros tenemos que entender a Filipenses 3:8, a ver a quién más, quién no me ha contestado. Fátima, Filipenses 3:8 y 9. Nomás para destantear al enemigo, no es para descansar mi voz.
Amén. Todas las cosas las tengo por basura. No dice la mayoría, dice todas. Por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. No tener mi propia justicia es importante. Miren, estaba viendo algo que me sorprendió muchísimo. Posiblemente no tenga nada que ver, pero conozco a personas que son muy hábiles al hablar del Evangelio. Son unos maestros, los veo constantemente. Y luego vi a un maestro de oratoria. Y decía ese maestro de oratoria, ya no tienes que gritar, levantar la voz, exaltarte, ya no tienes que hacer todo esto. Ahora tienes que hablar calmado, tranquilo, de esta forma, poniendo las manos así, asá, no levantando las manos arriba de los hombros. Me dije, qué bonito. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo debe ser expresado el Evangelio? Porque Dios también dice cómo debe ser expresado el Evangelio. ¿Dónde está Joseph? Ahorita voy a hablar contigo. Dios dice muchas cosas de nosotros. Dice cosas de Joseph, dice cosas de mí. Y a mí me dice que el Evangelio se tiene que proclamar y se tiene que proclamar con gran voz. Nada de lo que dice el maestro de oratoria. Yo le tengo que hacer caso a lo que dice Dios. Y si Dios dice, no te avergüences del Evangelio, ¿por qué tengo que hablar como dicen los hombres? Nosotros tenemos que hablar como dice Jesucristo y decirles a la gente, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, estoy en Romanos 3. Desde el 21 y hasta el 24, una parte se lo saben. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo eso nos ha llegado y nos ha llegado de gratis. ¿Por qué negarnos a eso? ¿Y por qué creerle más al mundo que a Dios? ¿Por qué tomar más en cuenta lo que vemos en YouTube, lo que vemos en ese buen libro de oratoria que aparte es bestseller, que es el más vendido y que yo le creo y ahí dice, necesitas quitarte la corbata, necesitas hablar moderadamente, necesitas cuidar tus manos. ¿Qué me dice Dios? Apasionate por Jesucristo, créele a Jesucristo, está plenamente convencido y pase lo que pase, las circunstancias que vengan, tú demuestra que crees en el Evangelio, que crees que el Evangelio de Dios tiene fuerza, tenemos con el Evangelio de Dios el favor de Dios para nuestras vidas y eso nos hace tener fe y confianza en Dios mismo y en su mensaje, tan así que lo salimos y lo compartimos. Y mantente firme, avanza con firmeza, considerando esto. Jesucristo te ha hecho justo. Jesucristo te ha justificado para que tú avances con el poder de Dios, con la firmeza que te da Jesucristo y manteniéndote en el plano que Él desea. Considera, si a mí, ahí lo digo, si a mí me dice alguien, es que el Dios que usted me viene a presentar viene de Europa, yo me mantengo. A mí no me viene de Europa, a mí me viene del cielo. Porque vas a oír muchas cosas, pero tenemos que ubicarnos. A mí no me viene de Europa, a mí me viene del cielo. Y yo tengo que confiar en lo que toco o confiar en Dios. Lo que toco
aún este púlpito, que dicen algunos, tiene su historia, se va a deshacer, se va a acabar. No sé si ya tenga polilla, pero se va a acabar en algún momento. Y Dios permanece. Entonces nosotros tenemos que entender, el Evangelio de Dios trae una médula, un tuétano, una pasión, y no es por un equipo de fútbol, es por algo superior. No, yo grito y me transformo cuando mi equipo juega. Nada más lo veo si llega a una final, pero ahí me grito y me transformo. ¿Por qué no me apasiono por el Evangelio de Dios? Si tengo la oportunidad y no me sé, los perdidos no saben cuándo van a morir. Yo lo sé, tampoco. Dijo un joven que lo admiro por la valentía, hay que esforzarse. ¿Hasta cuándo? Hasta el último minuto. Y como Suriel y yo no sabemos cuándo es el último minuto, hoy, en este instante, me tengo que esforzar. Y saliendo, hay que buscar un alma. Hay mucha gente que pasa de la farmacia, no puedo decir el nombre porque luego no podemos monetizar. Hay mucha gente que pasa de la farmacia hacia allá y de allá hacia la farmacia. ¿Por qué no salgo? Y como hizo ese niño ayer, ¿le puedo entregar este folleto? Habla de la Biblia. Cualquiera que hubiera visto esa escena diría, pues no dijo nada. Dijo el niño, habla de la Biblia, que Dios no quiere que usted se vaya al infierno. ¿Qué más quieres? Un niño muy pequeñito. Habla de la Biblia que Dios dice que Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Y yo quiero meterme a estudiar hermenéutica y homilética y todas esas cosas raras que hay por ahí. Habla de la Biblia que Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Y si me dicen que no, yo ya cumplí. Ya cumplí. Tenemos tantas cosas, mas el justo por la fe vivirá. La vida no es un día, son muchos días. Eso implica que la fe tiene que ser constante, continua, repetitiva, cíclica. ¿Por qué dejarla en hace 40 años? Tenemos aquí la iglesia de Jesucristo, no la otra, esta. Tenemos aquí a la iglesia de Jesucristo. Vamos a hacer en esta iglesia de Jesucristo lo que Él quiere que hagamos. Que nuestra salvación no sea solo un acto del pasado, sino que sea una muestra en el presente de que realmente somos salvos. Vivamos por fe, creyendo en Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos por este momento. Es complicado, es difícil, es comprender a un hombre tan preparado como el que escribió esto. Pablo se llamaba. Definitivamente un hombre muy preparado. Pero Señor, queremos entender. Y sabemos que tu Santo Espíritu nos hace sencillo el mensaje. El mensaje que apasionó a un hombre. El mensaje que lo hizo que sus sufrimientos no importaran. Señor, nosotros no hemos llegado a ese grado de sufrimiento en el que estuvo Él. Nosotros estamos aquí
Y nosotros queremos apasionarnos más que por un equipo, por una persona, por la persona de Jesucristo. Nadie aquí se murió por mí. Jesucristo sí. Y yo creo en Jesucristo. Yo he decidido creer voluntariamente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino a esta tierra, tomó forma de ser humano, siendo Dios. Inició un tiempo especial en el cual compartió el mensaje de salvación, en el cual de muchas formas nos dijo: necesitas reconocer que eres pecador. Yo te quiero preguntar hoy aquí, a nuestros invitados y a los que son miembros de la iglesia, a ambos, porque algunos miembros de la iglesia no son creyentes. ¿Reconoces que has hecho pecado? Podemos mentirnos incluso a nosotros mismos, pero a Dios no. ¿Reconoces delante de Dios que has hecho pecado? O tú eres un mentiroso o Dios es un mentiroso. Porque Dios dice que todos somos pecadores. ¿Desearías, te gustaría en este momento arrepentirte de tu pecado? La decisión es tuya. Tú puedes decir sí, tú puedes decir no. Pero has visto a través de los años que tu pecado no te lleva a mejorar tu situación. Yo también no puedo dejarte solo. Te puedo decir que mi pecado no me lleva a nada bueno. Pero te quiero decir que hay una solución. Y esa solución está en Cristo Jesús. Él vino a pagar por tus pecados y por los míos. Los pasados, los presentes y los futuros. Y Él te invita en este momento a que le recibas en tu corazón, que le invites a entrar en tu corazón y le digas: Señor Jesucristo, perdóname, yo reconozco que soy un pecador, yo admito eso y yo quiero arrepentirme de mis pecados. En este momento te invito a que entres en mi corazón porque confío en ti plenamente. Te invito a que estés ahí y permanezcas y que me hagas caminar en una senda de separación, en una senda de santidad. Y Señor, yo quiero expresarte esto personalmente. Y yo te quiero preguntar a ti, todos con los ojos cerrados, su rostro inclinado, los que tienen los ganadores de almas, les pido que estén atentos. Si tú has hecho esta oración, levanta tu mano discretamente, levanta tu mano discretamente. Ahí está uno, acá adelante está uno. Gracias Dios por el resultado. Les pido a los ganadores que atiendan a las personas y a los otros, a los que estamos aquí y estamos seguros 100% de que si hoy nos muriéramos, iríamos al cielo. Te quiero decir algo. Hoy nos vamos a morir tú y yo. Espero que sea figurado, no lo sabemos. ¿Por qué no esforzarnos hoy? ¿Por qué hoy no decido compartir lo que debe ser nuestra pasión? Nuestra pasión no debe ser un equipo, otro, un tercero o un cuarto o un quinto. Nuestra pasión debe ser el Evangelio de Dios. El día de hoy lo voy a compartir con una persona, porque posiblemente hoy me muera. Y quiero morirme compartiendo el Evangelio de Dios.
¿Lo has meditado? ¿Lo has pensado? De los que somos hijos de Dios, creyentes y discípulos, y que deseamos ser obedientes, ¿quién se podría levantar y decir, hoy quiero ser obediente y compartir el Evangelio con una persona, porque probablemente en la noche yo muera? ¿Quién se pone de pie y dice, yo quiero hacer eso? Amén. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque entre los creyentes hay una persona que ha decidido ser obediente. Es difícil esa decisión, pero es la mejor decisión que podemos hacer. Uno se preguntaría, ¿y los demás por qué decidimos no obedecer? ¿Por qué decidimos no creer? Tu corazón está expuesto delante de Dios. Él sabe que el asunto no es conmigo, el asunto es con Él. Tú le has dicho en su templo que tú no le crees, que tú no quieres obedecer. Eso es lo que le dijiste. Pensamos que es con el que está delante, pero es con Dios. En ocasiones no sabemos lo que hacemos, pero tenemos que aprender que lo que se hace aquí es para Dios y por Dios, al igual que la fe. Los que tenemos fe, quienes no tienen fe, han respondido: no entendí, no sabía lo que se estaba expresando. Ponte de pie, es tu momento. Amén. 2 personas deciden obedecer a Dios. Gracias, porque hay 2 personas obedientes dentro de esta congregación. No es importante estar de pie. Es importante demostrarle a Dios que le creemos. ¿Cómo se lo vamos a demostrar? La más sencilla es aquí, en su presencia. La más difícil es en nuestra vida diaria. Si no escogemos la más sencilla, ¿qué haremos con las más difíciles? Señor Dios, gracias por tu amor. Perdona a esta congregación, perdóname a mí y perdona nuestra incredulidad y nuestra falta de fe. Te pedimos que nos ayudes, que nos sustentes, que nos protejas y que siempre nos lleves a entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.